Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día espectacular y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a interesar mucho y que además ha estado generando muchísima curiosidad, Can Yaman y la posibilidad de un nuevo matrimonio. Como saben, soy un gran fan de Can Yaman y me encanta estar al tanto de todo lo que hace, tanto profesional como personalmente. Siempre me ha parecido un actor sumamente talentoso con un carisma arrollador y una capacidad de conectar con el público que es realmente admirable. Y por supuesto también me interesa conocer su lado más personal, sus inquietudes, sus decisiones y claro, cómo lleva su vida amorosa. Y bueno, últimamente ha habido mucho revuelo alrededor de él y este tema particular. Hemos visto numerosos artículos, comentarios en redes sociales y conversaciones en diferentes medios, todos girando en torno a la pregunta, ¿se casará Can Yaman de nuevo? ¿Está buscando el amor? ¿Cómo es su vida sentimental en este momento? Así que en este vídeo nos vamos a adentrar en este tema con la profundidad que merece. Vamos a analizar a fondo la situación actual de Can, a explorar por qué la gente se pregunta si volverá a contraer matrimonio, a desentrañar los rumores, las declaraciones y por supuesto, vamos a analizar la increíble y para muchos inesperada respuesta que ha dado. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis, reflexiones y por supuesto, mi opinión personal sobre todo esto. Y antes de que empecemos de lleno con el tema, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una manera fantástica de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Me ayuda muchísimo que estén suscritos para seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido, y para poder seguir compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento y en particular por la figura de Can Yaman. Así que suscríbanse ya mismo. No se arrepentirán. Y ahora sí arrancamos con el tema que nos ocupa. Can Yaman. ¿Casado o no? ¿Está buscando el amor de nuevo? ¿Tiene planes de formar una familia? Bueno, la respuesta corta es sí. Ya se casó aunque como bien saben, solo en la ficción. Y es que en la serie Viola come il mare, protagonizada por él junto a la talentosa Francesca Chillemi, su personaje, Francesco de Mir, contrae matrimonio. Esta serie, que ha sido un éxito rotundo, nos ha brindado la oportunidad de ver a Can en un rol diferente, mostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Pero claro, lo importante aquí es la vida real, ¿verdad? El asunto es que desde que finalizó su relación con Diletta Leotta, y por más que lo hemos visto ligado a otras mujeres, no se ha formalizado ninguna relación sentimental que haya trascendido. Y esto obviamente ha abierto la puerta a especulaciones y preguntas, sobre todo porque Can es una figura pública muy querida y seguida, no solo en Turquía e Italia, sino en todo el mundo. La vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido objeto de mucho interés por parte del público y de los medios de comunicación. Sus relaciones, como la que tuvo con Demet Özdemir, su compañera en la exitosa serie Erkencikus, fueron seguidas por legiones de fans. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y muchos soñaban con que ese romance traspasara la ficción. Aunque finalmente no fue así, la conexión entre ambos actores fue innegable y dejó una huella en el corazón de muchos seguidores. Y obviamente el romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, fue aún más mediático. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios, y sus apariciones públicas, sus fotos juntos y sus muestras de cariño eran constantemente comentadas. La ruptura de esta relación, que parecía muy consolidada, sorprendió a muchos y, desde entonces, las preguntas sobre su vida sentimental han estado a la orden del día. La relación con Diletta fue particularmente intensa y seguida por la prensa rosa italiana. Ambos compartían una gran popularidad y su relación generó un gran interés mediático. Las expectativas eran altas y muchos seguidores soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, la historia no tuvo el final esperado y la ruptura, aunque respetuosa, dejó un sabor agridulce en el aire. Y es que cuando un actor tan carismático y talentoso como Can Yaman está soltero, es normal que el público se pregunte si volverá a encontrar el amor. Y sobre todo, si se casará de nuevo. La presión mediática, los rumores que circulan en las redes sociales, y los comentarios en foros y páginas especializadas, hacen que este tema sea recurrente y que la curiosidad del público se mantenga siempre encendida.
En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones y los matrimonios sean muy comentados, analizados y, en ocasiones, hasta idealizados. Y en el caso de Can, al ser un actor muy popular en Italia y Turquía, es aún más notorio. Su fama trasciende fronteras y su imagen es reconocida en numerosos países. Cada movimiento, cada salida, cada foto que publica en sus redes sociales es analizada al detalle, y cualquier indicio de una nueva relación genera un aluvión de titulares y especulaciones. Los paparazzi lo siguen de cerca, y cualquier encuentro con una mujer se convierte automáticamente en noticia. La popularidad de Can Yaman es innegable. Sus fans apasionados y fieles siguen cada uno de sus proyectos y están atentos a cualquier novedad sobre su vida personal. Las redes sociales son un hervidero de comentarios, análisis y deseos. Algunos sueñan con verlo felizmente casado, otros especulan sobre posibles romances, y muchos simplemente celebran su éxito y su talento. Así que la pregunta ¿por qué volver a casarse?, que planteamos al inicio, no es solo una pregunta trivial. Es una pregunta que refleja la curiosidad del público, la presión mediática y quizás, la expectativa de que un actor como Can Yaman, que irradia tanto carisma y atractivo, encuentre de nuevo el amor y forme una familia. Es una pregunta que pone de manifiesto la fascinación que genera su figura y el interés que despierta su vida personal. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto, la respuesta de Can Yaman. ¿Qué dijo? ¿Qué piensa sobre el matrimonio y el futuro? ¿Cuál es su visión sobre el amor y la felicidad? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde podemos vislumbrar un poco más sobre la personalidad y la filosofía de vida de este talentoso actor. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a casarse. El periodista fue directo al grano y le formuló la pregunta que todos querían saber: ¿te casarías de nuevo? Y su respuesta fue sorprendente. Lejos de evadir la pregunta, de dar una respuesta genérica o de recurrir a las típicas evasivas que suelen utilizar las celebridades, Can Yaman fue muy claro, honesto y directo. No se anduvo con rodeos. Dijo algo así como: ya me casé conmigo mismo. Sí, escucharon bien. Ya me casé conmigo mismo. Una respuesta que para muchos fue inesperada, desconcertante e incluso provocadora. Pero para otros fue una respuesta muy reveladora y una muestra de su madurez y de su manera de entender la vida. Esta respuesta nos da mucho en qué pensar. ¿Qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué mensaje quiere transmitirnos Can Yaman? Vamos a desglosar un poco esta declaración tan llamativa y a analizarla en profundidad para tratar de comprenderla en toda su dimensión. Primero, creo que esta respuesta demuestra una gran madurez y autoconocimiento por parte de Can. Es evidente que ha reflexionado mucho sobre su vida, sobre sus prioridades y sobre lo que realmente le hace feliz. En lugar de centrarse en la búsqueda desesperada de una pareja, en la presión social por casarse y en la expectativa de la sociedad, parece que ha encontrado la felicidad y la plenitud en sí mismo. Se ha casado consigo mismo en el sentido de que se ha comprometido consigo mismo, con sus objetivos, con su bienestar y con su desarrollo personal. Ha priorizado su crecimiento individual, su salud mental y emocional, y su satisfacción personal. Segundo, esta respuesta es una declaración de independencia y autoafirmación. Can no necesita casarse para sentirse completo, realizado o validado. No necesita la aprobación de nadie para ser feliz. Ha encontrado la felicidad en su trabajo, en sus proyectos, en sus pasiones, en sus aficiones, en sus viajes y sobre todo, en su propia compañía. Es una respuesta que rompe con los estereotipos y que celebra la individualidad. Es una forma de decir: yo soy suficiente. Me amo y me acepto tal como soy. Tercero, esta respuesta es una reflexión sobre la felicidad y el amor propio. Can nos invita a reflexionar sobre la importancia de amarnos a nosotros mismos, de valorarnos, de cuidarnos y de priorizar nuestro bienestar. Nos invita a pensar que el matrimonio más importante es el que tenemos con nosotros mismos. Que la felicidad no depende de encontrar a la pareja perfecta, sino de encontrar la paz y la armonía dentro de nosotros mismos. Nos recuerda que la verdadera felicidad nace de nuestro interior y que, una vez que nos amamos y nos aceptamos, estamos en condiciones de amar a los demás de una manera más sana y auténtica. Cuarto, esta respuesta es un ejemplo de empoderamiento personal. Can Yaman nos demuestra que somos dueños de nuestras propias vidas y que tenemos el poder de decidir qué es lo que nos hace felices. Nos invita a ser fieles a nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños,
a vivir una vida con propósito y a no dejarnos influenciar por las expectativas de los demás. Es un mensaje inspirador para todos aquellos que buscan la felicidad y la realización personal. Por supuesto, esto no significa que Can Yaman no esté abierto a encontrar el amor en el futuro. No sabemos qué le depara el destino, ni cuáles serán sus decisiones en el futuro. Quizás sí, quizás no. Quizás en algún momento decida compartir su vida con alguien especial. Lo que sí está claro es que en este momento de su vida, se siente completo y feliz consigo mismo. Y eso, creo yo, es lo más importante. Esta respuesta además tiene un gran impacto en sus seguidores y en el público en general. Muchos se han sentido inspirados por esta declaración, que promueve el amor propio, la autoestima, la independencia y la búsqueda de la felicidad personal. Es un mensaje positivo y motivador, que nos recuerda la importancia de priorizar nuestro bienestar, de ser fieles a nosotros mismos y de vivir una vida auténtica y plena. Ha resonado especialmente en aquellos que se sienten presionados por las expectativas sociales de formar una familia, casarse y seguir los roles tradicionales. La respuesta de Can Yaman ha generado un debate constructivo y ha abierto un espacio para la reflexión sobre la felicidad, el amor propio y la importancia de la individualidad. Sus seguidores y admiradores han aplaudido su sinceridad y su valentía al expresar su opinión. Muchos han expresado su admiración por su madurez y por su capacidad de vivir la vida a su manera. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aprender a casarnos con nosotros mismos? En primer lugar, podemos aprender a valorar nuestra propia compañía. A veces nos sentimos solos o incompletos cuando no tenemos una pareja. Creemos que necesitamos a alguien a nuestro lado para ser felices. Pero Can Yaman nos demuestra que podemos ser felices y estar completos sin necesidad de estar en una relación. Podemos aprender a disfrutar de nuestra soledad, a cultivar nuestros intereses y a descubrir el placer de estar con nosotros mismos. En segundo lugar, podemos aprender a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a celebrar nuestras fortalezas y a aceptar nuestras debilidades. Debemos ser nuestro mejor amigo, nuestro mayor apoyo y nuestro principal motivador. Debemos dejar de compararnos con los demás y aprender a valorar nuestras cualidades únicas. Debemos perdonarnos por nuestros errores y aprender de ellos. Y sobre todo, debemos aprender a amarnos incondicionalmente tal como somos. En tercer lugar, podemos aprender a perseguir nuestros sueños y a vivir una vida con propósito. Debemos dedicarnos a lo que nos apasiona, a lo que nos hace felices y a lo que nos llena de energía. Debemos fijarnos metas y trabajar duro para alcanzarlas. Debemos atrevernos a salir de nuestra zona de confort y a asumir riesgos. Debemos rodearnos de personas positivas y que nos apoyen. Y sobre todo, debemos vivir una vida con propósito, una vida que tenga un significado para nosotros. En cuarto lugar, podemos aprender a priorizar nuestro bienestar emocional y mental. Debemos cuidar de nuestra salud física, mental y emocional. Debemos practicar hábitos saludables como hacer ejercicio, comer bien y dormir lo suficiente. Debemos aprender a manejar el estrés y la ansiedad. Debemos buscar ayuda profesional cuando la necesitemos. Y sobre todo debemos priorizar nuestro bienestar, porque sin salud no podemos ser felices. En resumen, la respuesta de Can Yaman a la pregunta ¿por qué volver a casarme? Es mucho más profunda de lo que parece. Es una declaración de independencia, de amor propio y de búsqueda de la felicidad personal. Es una invitación a casarnos con nosotros mismos y a vivir una vida auténtica y plena. Es un mensaje que nos anima a priorizar nuestro bienestar, a ser fieles a nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños. Es una lección valiosa sobre la importancia de la autoaceptación y sobre la búsqueda de la felicidad interior. Y ahora, para finalizar, hablemos un poco de las posibles implicaciones de esta situación en su carrera y en su vida personal. ¿Cómo puede afectar esta respuesta a su futuro profesional y a su vida sentimental? La madurez y la claridad con la que Can Yaman ha abordado este tema, sin duda, han reforzado la imagen que tiene entre el público. Su respuesta ha sido elogiada por muchos y su autenticidad ha sido valorada. Esto sin duda le beneficia en su carrera, ya que demuestra una personalidad fuerte, un compromiso con sus propios valores y una capacidad de conectar con el público de una manera genuina. Es un actor que no teme mostrarse tal como es, y eso genera confianza y admiración.
En cuanto a su vida personal, es evidente que Khan está disfrutando de un momento de gran plenitud. Se encuentra enfocado en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Está cosechando éxitos en su carrera y está aprovechando al máximo su tiempo libre para dedicarse a sus pasiones y a sus aficiones. La libertad de tomar sus propias decisiones y de vivir su vida a su manera, es algo que parece disfrutar mucho. Está viajando, explorando nuevas culturas, aprendiendo nuevos idiomas y compartiendo momentos especiales con sus amigos y familiares. La respuesta de Khan Yaman, en definitiva, es una declaración de principios. Es un manifiesto de su manera de entender la vida y de vivirla. Es una invitación a reflexionar sobre la felicidad y el amor propio. Es un ejemplo de cómo se puede vivir una vida auténtica y plena, sin necesidad de seguir los dictados de la sociedad. En definitiva, Khan Yaman ha sabido manejar esta situación con inteligencia y madurez. Su respuesta, lejos de ser una simple evasiva, es una declaración de principios y una invitación a reflexionar sobre la felicidad y el amor propio. Es un ejemplo de cómo se puede vivir una vida auténtica y plena, sin necesidad de seguir los dictados de la sociedad. En el ámbito profesional, esta actitud podría abrirle nuevas puertas y reforzar su imagen pública. Su honestidad y su autenticidad podrían atraer a nuevos patrocinadores, directores y productores, que buscan trabajar con personas que tienen valores claros y que no temen ser ellos mismos. En el ámbito personal, esta respuesta podría servirle de inspiración para tomar decisiones más importantes y para vivir la vida de acuerdo a sus propias convicciones. Podría encontrar el amor en el futuro, pero no por necesidad o por presión social, sino porque realmente lo desee y porque encuentre a una persona que comparta su visión de la vida. Y esto es todo por hoy. Hemos analizado a fondo la respuesta de Khan Yaman a la pregunta ¿por qué volver a casarme? Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, inspirador. En resumen, hemos visto que Khan Yaman ya se casó consigo mismo, en el sentido de que ha encontrado la felicidad y la plenitud en su propia vida. Su respuesta nos invita a reflexionar sobre el amor propio, la independencia, la autoaceptación y la búsqueda de la felicidad personal. Hemos analizado las implicaciones de esta respuesta y cómo puede influir en su carrera y en su vida personal. Hemos aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar, de ser fieles a nosotros mismos y de vivir una vida auténtica y plena. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la respuesta de Khan Yaman? ¿Creen que es importante priorizar el amor propio? ¿Qué lecciones han sacado de este vídeo? ¿Creen que es importante para las figuras públicas ser transparentes con su vida? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayuda muchísimo saber que están ahí. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse mis futuros vídeos y para estar al día con todas las novedades sobre Khan Yaman y otros temas interesantes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente abordaremos otro tema apasionante. Hasta la próxima. Chao. Y recuerden, amen y cuídense mucho.